Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean los invitados. Ojalá que me escuche bien ahí atrás. Bueno, pues le doy gracias a Dios por poder aquí estar con ustedes hoy y poder dar este estudio, ¿no? Que honestamente es pesado para la carne pasar aquí enfrente, de estudiar, en prepararse para tales cosas, ¿no? Y es pues ahí donde uno tiene que poner de su parte y esforzarse y pues hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero como digo, la carne siempre es lo más pesado para la carne, que lo espiritual es lo más pesado. Y me doy cuenta que pues que la carne tiene su propia ley, la cual me causa problemas y la cual guerrea contra la ley de Dios, es decir, la ley de Dios en mi corazón, que es decir, contra el mandamiento de Dios, contra la palabra de Dios que mora en mi corazón, es decir, en mi mente. Pablo lo explicó de esta manera a la iglesia de Cristo en Roma, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romans 7:14. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es como la carne me jala para acá, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios me jala para acá, ¿no? O sirvo a la ley del pecado con mi cuerpo, o sirvo a la ley de Dios con mi mente. Todos sabemos que lo más fácil es servir al pecado. Porque uno no se tiene que esforzar a hacer lo espiritual, a hacer lo que agrada a Dios. Dice Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es ahí donde está la batalla de cada uno de nosotros en nuestras mentes. Y es ahí donde muchos, ahí quedamos nomás. Nos proponemos hacer el bien. Decimos, voy a estudiar más la palabra de Dios. Me hace falta más sabiduría, más entendimiento. Voy a hacer un plan para estar en contacto con el Espíritu de Dios, que es la palabra. Cuando salga del trabajo, antes de ir al trabajo, voy a leer unas escrituras, un capítulo,
algo, necesito que mi mente esté ocupada en las cosas de Dios, porque si no lo está, fácilmente yo me desvío con las cosas del mundo. Con toda la porquería que hoy hay, mi mente se desvía. Tenemos que hacer un plan para siempre estar, como digo, en contacto con la palabra de Dios, que nos esté amonestando, que nos esté guiando y a la misma vez que nos esté como regañando, ¿sí? Si se puede decir eso. Redarguir es la palabra. Pero ¿qué pasa? Es que no lo hacemos. Venimos corto, quedamos corto en ese aspecto. O cuando se dice uno, voy a dejar de practicar ese pecado que me está causando problemas en mi vida espiritual. Todos tenemos pecados, todos andamos con el check engine light, todos fallamos a Dios en algo, unos en otro, otros en aquello. Pero uno se propone hacer el bien y dice, voy a dejar de hacer estas cosas, voy a dejar de hablar insensateces, voy a dejar de hablar malas palabras. Pero en igual manera proponemos hacer el bien, pero no lo hacemos. Voy a predicarle a mi familia, ¿sí? Tengo primos, primas, tíos, tías que no han escuchado el Evangelio, que están sufriendo las cosas del mundo también, antes como yo lo estaba sufriendo. Pero ahora yo tengo la guía, que es el Espíritu de Dios, que es mi consejero, que es el que me da consejos de cómo seguir mi vida para estar bien con Dios. Ellos no tienen ese consejero. Voy a predicarle a mi familia, pero tampoco hasta ahí nomás llegamos. Se nos va el tiempo, perdemos nuestro tiempo en las redes sociales, porque nuestras mentes están llenas de problemas, necesidades, preocupaciones, idolatría. Porque no hay entrega de mi parte. ¿Sí? Yo no me estoy entregando totalmente a las cosas de Dios. Es por eso que no cumplo con lo que digo. Tenemos con qué hacerlo. Tenemos cómo hacerlo. Pero no lo hacemos por falta de ¿qué? De entrega. En mi mente digo yo en mi mente, que está bien vivir una doble vida, ¿no? Como dice el hermano Camilo, a veces que le pedimos a Dios que nos guarde de esa tentación, pero todavía no, Señor. Todavía no te metas. No hay falta de entrega, y cuando no hay falta de entrega, pues no nos esforzamos. No nos esforzamos en las cosas espirituales, en las cosas que nos van a traer paz, que nos van a traer calma a nuestras vidas, a nuestras mentes, con toda la porquería que hay en el mundo hoy en día, sino que nos esforzamos en otras cosas que no son de Dios. Nos esforzamos en las cosas, en los materiales. Nos esforzamos en las riquezas, en tener más, porque no estamos contentos con lo que tenemos, siempre queremos tener más. Tal vez sea por falta de visión de uno, o pues uno no quiera hacer la voluntad de Dios. Y pues si ese es el caso, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Se me viene a la mente cuando Pablo le dijo habló a las iglesias de Corintio, la primera carta. Le dice, no les pude hablar como a espirituales, les dice Pablo, sino como a carnales, como niños en Cristo.
Porque todavía hay avaricias, hay contiendas entre vosotros. Allá si usted la quiere leer en 1 Corintios 3, del 1 en adelante. Y pues que se ponga el saco a quien le quede, ¿no? Dejamos que la carne se salga con la suya en muchas ocasiones. Y así empezamos a perder el control de nuestra vida espiritual. El control sobre como dice el hermano Camilo, sobre este puerquito. Empezamos a perder el fervor hacia las cosas de Dios. Nos empezamos a relajar. Yo pensé que a hoy me tocaba no predicar, sino que dar un estudio. Que voy viendo que tengo que predicar. Y, pues a trabajar en los 8 cilindros, como quien dice, ¿no? A estudiar la palabra, para poder dar de comer hoy a ustedes. Es un esfuerzo que yo hago y que todos otros predicadores hacen en igual manera. Estamos sirviendo a Dios. Yo mismo me hago el bien en estudiar la Biblia. Yo mismo me hago el bien porque me alejo del mal. Me dejo de estar pensando en las cosas mundanas, en los problemas que hay en esta vida. Y me he ahorrado, gracias a Dios, que me he ahorrado muchos problemas. Eso sinceramente puedo decir, gracias a la Escritura, gracias a Dios, que me he ahorrado muchísimos problemas. Mirando hacia atrás, digo, wow, yo pude haber caído en eso. Necesitamos ser autocríticos con uno mismo. ¿Sí? Y hacer a un lado esas cosas que nos están afectando espiritualmente. ¿Qué me está haciendo falta? ¿Por qué estoy batallando en este aspecto de mi vida? Tal vez no me esté entregando a Dios completamente como debería de hacerlo. Tal vez quiero hacer las cosas a mi manera y pienso que con Dios está bien. Fíjense lo que dice 2 Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué dice Pablo en la iglesia? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La fe de que Cristo dio su vida por mí. El Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Que Él pagó por mi pecado, derramando su sangre inocente. La fe de que si yo me permanezco en lo espiritual, es decir, en obediencia a las cosas de Dios, mi alma va a tener reposo cuando yo salga de aquí. La fe de que Dios sabe mis necesidades y que Dios va a proveer. La fe de que yo fui llamado desde antes de la fundación del mundo para obtener la corona de vida. Esa fe la que me hace que yo me esfuerce, que yo me esfuerce por hacer la voluntad de Dios, que yo me esfuerce por no volver a caer en esa vida antigua llena de pecado que llevábamos todos. Y pues si estamos siguiendo cayendo en lo mismo, estamos mal. Caemos como en un círculo vicioso y así nunca vamos a madurar espiritualmente.
porque estas cosas se te van a volver como fuego. Cristo dijo ahí en Mateo 10:38. Cristo dijo en Mateo 10:38, Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. ¿Eres digno tú de Cristo? Cargamos nuestra cruz diariamente, no nomás el domingo, no nomás los martes. Cargamos nuestra cruz cuando andamos en el trabajo, cuando andamos con nuestros amigos, o escondemos que somos cristianos. En otras palabras, si eres digno de Dios, niégate tu hombre carnal, cual es corrupción, y a sus maneras pecaminosas de vivir, porque esas cosas nos están trayendo problemas en tu vida espiritual, primeramente, en tu familia, en tu matrimonio. Hay manera de poner un alto, pero eso ya depende de ti. Hay manera de poner un alto a este vicio que es el pecado. Y nos dice la Escritura cómo ponerlo ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 dice, versículo 1, 4:1, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que la ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquel que ha soportado las tentaciones, que ha sufrido las tentaciones, ha terminado con el pecado. Pero cuando no queremos sufrir las tentaciones, cuando no queremos soportar esta carne, pues hacemos un lado la fe. Hacemos un lado la fe y decimos, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Entonces vuelves a caer otra vez. Te vuelves tú a desviar del camino estrecho, del camino angosto hacia el estrecho. Porque es muy fácil vivir para la carne. Muy fácil negar a Dios, es muy fácil hacer la manera como tú quieres. Pero los que le ponen el esfuerzo a hacer la voluntad de Dios, Dios les da más a esa gente. Dios les da más entendimiento, Dios les da más paciencia. Me pongo a ver cómo lo espiritual, las cosas espirituales son totalmente diferentes a cómo uno entiende las cosas en esta vida. Un ejemplo, pasemos a Mateo 18. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Los apóstoles, los discípulos han de haber pensado, no sé, en sus mentes carnales, ¿no? Han de haber dicho, no, pues, que tenga más fuerza, que tenga más poder. Cristo dice, no. El que se humille como este niño. ¿Sí? Un niño no conoce, es, ¿cómo se dice? Inocente hacia el pecado, inocente hacia ir a hacer el mal. Así les dice Cristo, si no os volvéis como estos niños, no te harás a mí. Otro ejemplo podemos ver en Lucas capítulo 22. Lucas 22, 23 dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñoran de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que se sirve? ¿O el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. De igual manera, se fijan cómo lo espiritual no es como entendemos las cosas con naturaleza en esta vida. En igual manera, el que soporta las tentaciones, el que soporta por hacer la voluntad de Dios, por andar en la fe, es el que más espiritualmente desarrollado está. Tiene más paciencia, tiene más sabiduría, más entendimiento, más temor a Dios. Porque él ha entendido el propósito, que esta vida ya no es mía. El momento en que yo decidí obedecer el Evangelio, cuando fui lavado de mis pecados, yo recibí el don de Dios, el Espíritu Santo, por fe. Ahí empezó una vida nueva para mí. Ahí empezó algo que desde ahí, en ese punto en adelante, yo me voy a ser guiado por la palabra de Dios. Porque como dice Pablo, lo leímos en Romanos 7, el bien no mora en mí. El querer hacer la voluntad de Dios no mora en mí. Mas gracias doy a Cristo Jesús, que nos ha dado de su Espíritu para seguir luchando, para hacer las cosas que sí agradan a Dios, para esforzar a este puerquito a que no haga su voluntad. Porque yo tengo la fe en que Dios, cuando uno salga de esta vida, entrará al paraíso. Y en todas mis necesidades tengo la fe en que Dios me va a apoyar y me va a ayudar, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo sé si yo estuviera en el mundo, ¿quién sabe qué sería de mí? Con las personas que me juntaba antes, ¿sí? Tenemos que entender que pensamos en nuestras mentes que vamos a vivir mucho tiempo.
Pensamos en nuestras mentes que vamos a vivir hasta los 90, hasta los 80, pero la vida se acaba en un instante. Cuando menos lo piensas, ya saliste de este mundo. Y es algo que yo me pongo a pensar y digo, es mejor, como dijo un predicador, es mejor vivir encarcelado que unos 60, 70 años de vida y ser libre por eternidad. Esa es la fe de uno, ¿no? Yo me entrego. Y usted también se debe de entregar a la fe. A no ser de doble ánimo, de no tener ídolos. Porque esto es lo que te va a traer paz a tu vida. Eso es lo que te va a traer eterna salvación. Digo lo que dice en Salmos 1:1. Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Al ponerme a hacer este estudio, hermanos, dije, ¿de qué voy a predicar? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida actualmente? Y dejé que las Escrituras me guiaran en este estudio. Porque yo nomás soy un instrumento, ¿no? Que le está dando vuelta a las páginas. La palabra habla por sí misma. Espero que esta amonestación les haya ayudado en algo, así como a mí también me ayudó cuando la estaba escribiendo. Si queremos tener el Espíritu de Dios, si queremos tener esa paz, esa tranquilidad en nuestras vidas, aquí hay agua. ¿Qué lo detiene que usted reciba el don de Dios? Paz enfrente si esa es su necesidad. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.